principio diseñaste un plan. Bonito, ¿verdad? Entrar en la presencia del Señor. Me estaba pensando mientras cantábamos que Él es nuestro refugio, como uno a veces, no sé si alguna vez se ha sentido intimidado en la escuela cuando era pequeño, pero yo me acuerdo cuando de repente había ese temor por alguien y de repente uno se paraba detrás de su amigo que era mayor o detrás del hermano mayor y uno se sentía seguro, ¿verdad? Ahí. Entonces uno sí ya se paraba un poco más recto y podía mirar a aquellos que a uno lo atemorizaban. Y sabe que entrar a la presencia de Dios, el Señor nos dice que Él busca cobijarnos, ¿verdad? En alguna parte dice la palabra que Él busca, que Él nos, estaba hablando de los judíos, pero que ha tratado de ponerlos bajo sus alas, ¿verdad? Como la gallina pone a sus polluelos. Y el Señor tiene las alas extendidas para cubrirnos a todos nosotros. Y esa es la grandeza de su poder. Y va mucho con lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar del sufrimiento. Y nosotros podríamos hablar mucho del sufrimiento, pero tenemos que saber también que hay un lugar de descanso. Porque en el mundo tendremos aflicción, pero hay un lugar de descanso para nosotros, que es la presencia del Señor. Es donde podemos venir y qué bueno que pudimos hacerlo hoy. Estamos continuando esta serie de Timoteo, ¿verdad? Que viviendo una fe que se multiplica. Y ustedes ven a ese hombre que se está escalando ahí. Necesita audacia para llegar a la cima. No es un camino fácil subir esa piedra que está casi recta, pero se necesita valor, ¿verdad?, para seguir adelante. Y entonces hablábamos acerca de cómo la fe cristiana no empieza con nosotros, sino que es pasada de nosotros. Bueno, fue pasada de alguien hacia nosotros la recibimos y nosotros vamos a continuar pasando también la estafeta a otras personas. Y la semana pasada hablábamos de cómo la timidez era un estorbo para Timoteo. Hablábamos de Timoteo y Pablo, y cómo Pablo le dice a Timoteo: deja la timidez, porque la timidez está apagándote la llama. Y muchas veces la llama de poder hablar la palabra de Dios a otras personas se apaga por la timidez. Y eso era lo que estábamos hablando la semana pasada, y cómo también nosotros podíamos decir junto con Timoteo: puedo empezar a avivar esa llama, porque el Señor nos ha llamado a vivir una fe que se multiplica, una fe que crece, una fe que no se queda estancada, sino que está en crecimiento, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento, que es la segunda parte de esta serie de mensajes. El sufrimiento es algo que, bueno, todos conocemos, ¿verdad? Que no nos gusta muchas veces, ¿verdad? Por eso evitamos, ¿verdad? Cuando sabemos que algo nos va a hacer sufrir, tratamos de dar la vuelta, ¿no? Tratamos de no entrarle. ¿Cuántos les han dado miedo por ejemplo, las jeringas? Algo que es así y uno dice: ay, yo no voy a ir al doctor porque eso le tengo miedo, me atemoriza quizá a las alturas, y uno busca no meterse en esas situaciones, ¿verdad?, donde uno se siente atemorizado. Y muchas veces vemos también el sufrimiento no solamente como algo que tenemos que estamos retados a sobrepasar, sino también algo que a veces hemos aprendido, que a veces el sufrimiento es la consecuencia de algo que hicimos mal, ¿no? Los que van a la cárcel sufren en la cárcel, pero es una consecuencia de algo que hicieron mal. ¿Y cuántos no les dijeron sus papás en algún momento: si haces eso, vas a ver? Y entonces es una consecuencia, ¿verdad? Y ahí va a venir, en ese vas a ver no es un abrazo, ¿verdad? Es una consecuencia que va a traer sufrimiento. Y muchas veces hay gente que dice: si sigues haciendo eso, atente a las consecuencias, ¿no? El sufrimiento que viene después de todo esto. Y el sufrimiento es algo que no nos gusta mucho, es algo que buscamos no tener. Pero cuando nosotros escuchamos de la palabra de Dios, el sufrir vale la pena. El sufrir por el Evangelio vale la pena, que ese es el tema de hoy, ¿verdad? Sufrir por el Evangelio vale la pena. No necesariamente, nosotros no vivimos en una sociedad donde hay demasiada persecución, pero sí hay persecución en el trabajo, ¿verdad? Cuando uno de repente le dice: ay, oye, ¿sabes qué? No te robes eso porque sabes que eso no está bien que lo hagas, y de repente a uno lo empiezan a tachar, ¿no? Del chismoso, ¿no? Del soplón, del que no se junta con la gente, ¿verdad? Entonces, sí podemos experimentar un poco de persecución, por así decirlo, pero no comparada a la que estaba experimentando Timoteo y la que se experimentaba en ese tiempo, que era donde sí de verdad los martirizaban, ¿no? Donde los podían matar, donde un poco después vemos que Nerón,
el gobernador de Roma los ponía como una antorcha de fuego que los mandaba a la arena a morir frente a los leones, a pelear con leones, animales salvajes, bestias salvajes, y los usaban como les daban un sufrimiento por ser creyentes, y era un sufrimiento muy fuerte, y no solamente en ese tiempo, sino ahora también en algunas partes en el mundo todavía hay gente que sufre un martirio de verdad por ser creyentes. Pero nosotros podemos entender, hermanos, por la palabra, que el sufrimiento es parte de ser creyente. Sufrir es parte de ser creyente, y nosotros muchas veces aquí, por la sociedad en la que vivimos, no hacemos mucho énfasis en el sufrimiento, porque al final lo vemos como algo negativo, y muchas veces oramos porque dejemos de sufrir. Y vemos en la palabra que muchas veces hay gente que se alegraba de sufrir. Dice que cuando los encarcelaban y eso, los discípulos de Jesús se alegraban, porque decían, bueno, estoy participando en los sufrimientos de Cristo. O sea, si yo no estuviera siendo como Cristo, participando en los sufrimientos de Cristo, no me encarcelarían. Pero porque soy como Cristo, por eso me encarcelan. Y ¿sabes qué? Me alegro que me estén encarcelando. Y eso lo escuchamos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, de cómo el sufrimiento es parte de nuestra vida de creyentes. Y nosotros estamos acostumbrados muchas veces a escuchar que el Evangelio es amor nada más. Y sí es amor, de verdad es amor, el amor de Dios para con nosotros. Pero cuando nosotros tomamos el paso de decirle al Señor, acepto que tu muerte sea el pago de mis pecados, que tu sacrificio sea la salvación para mi vida, entonces nosotros estamos diciéndole al Señor, también tomo el sufrimiento que necesito tomar o que debo tomar o que me toque tomar en la vida para avanzar a la fe, porque somos esos corredores que llevamos la fe de una parte a otra. Entonces el sufrimiento, hermano, vale la pena vivirlo cuando nosotros lo hacemos por el Evangelio. Cuando nosotros sufrimos por el Evangelio es algo muy bueno que incluso la Biblia nos invita a experimentar. Tengo algunos pasajes ahí que son muchísimos, entonces no los vamos a leer todos, pero miren, ahí les puse una lista de algunos pasajes que vamos a ver, que vamos a ver hoy, porque lo que pasa es que ok, ya cambió ahora. Entonces, los pasajes que están ahí, ustedes los pueden ver, son pasajes, todos ellos hablan del sufrimiento. Son pasajes que nos dicen, y si los ven, están alineados por libro de la Biblia. No es que sea el único parte de Mateo que habla del sufrimiento, pero quiero decir que en Mateo 10, por ejemplo, 34 y 35, se habla de que debemos de sufrir. Marcos también nos dice, Lucas, Juan, Hechos, y podemos ir a través de todo el Nuevo Testamento, hermano, y podemos encontrar que el Señor nos llama y nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida. Y bueno, podemos leer, ¿qué les parece si leemos Juan 15, 18 al 20, por ejemplo, que es uno de los que tenemos ahí? Por ejemplo, este de Juan dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece. ¿Se fijan? Porque no somos del mundo, por eso nos aborrecen. Y entonces podemos ver que hay más pasajes. Ahí la lista termina en Tesalonicenses, pero si vamos a la siguiente parte, también podemos darnos cuenta que hay más pasajes que nos hablan en segunda de Tesalonicenses. Y podemos ir por toda la Biblia, y si se dan cuenta, ahí en Timoteo hay 4 pasajes bien grandes, bien importantes, que es la segunda parte de Timoteo, que es lo que estamos hablando. Y Pablo diciéndole a Timoteo que el sufrimiento es parte de continuar con el Evangelio. ¿Y qué es el sufrimiento en sí? ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es un dolor o un padecimiento físico o psicológico que experimenta una persona. Es un dolor. El sufrimiento es un dolor que experimenta una persona. Es el dolor que experimenta, que podemos experimentar cuando nosotros, nuestro cuerpo o nuestra mente son tocadas por el dolor. Eso es lo que es el sufrimiento. De eso estamos hablando cuando hablamos del sufrimiento. Y vamos
a ver el pasaje que estamos hablando hoy, el que vamos a hablar el día de hoy, que es 2 de Timoteo 1:8. Está en las pantallas, ustedes lo pueden abrir en sus Biblias también, y también está en el boletín, es la parte que está en el boletín. La palabra dice así: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Entonces, 2 de Timoteo 1:8, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, nosotros decimos que el sufrimiento es algo que puede estarnos esperando, hermanos. Es algo que nos puede estar esperando y que tenemos que estar seguros de que puede pasar, y que tenemos que estar preparados para poder pasar por esas cosas también. Como les decía, el sufrimiento es un dolor, pero también el sufrimiento podemos, porque dicen que las imágenes muchas veces muestran mejor las palabras, podemos ver a Cristo también. Es una imagen de Jesús cuando estaba en la cruz con ese sufrimiento. Ese es el sufrimiento de Cristo por nosotros. No necesariamente el sufrimiento que quizá nos tocará vivir a nosotros, pero es un sufrimiento que Él decidió pasar para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Y la pregunta es, ¿qué nosotros podemos hacer para que otras personas tengan vida eterna? ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer? No necesitamos entregar nuestra vida para salvación, pero sí necesitamos acercarnos a gente y hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Y muchas veces nuestro temor solamente es que se burlen de nosotros. Muchas veces el temor solamente es que nos rechacen. El sufrimiento que vamos a pasar no es tan grande, hermanos, pero necesitamos saber que tenemos que tomar el paso y compartir. Sufrir por el Evangelio no debería ser una sorpresa en la vida del creyente. Por eso Pablo le da 3 consejos a Timoteo que lo ayudarán a no huir más del sufrimiento, sino a estar preparado para sufrir por el Evangelio cuando sea necesario. Lo que vemos en Timoteo es que era una persona tímida, y lo que estaba pasando es que era tímido, y era tímido por temor a lo que podía pasar. Pablo le dice que está avergonzado de las prisiones de Pablo, porque Pablo estaba encarcelado y también estaba siendo perseguidos. Entonces Timoteo se estaba sintiendo intimidado por todo eso. Pero nosotros tenemos que saber que el Evangelio viene con el sufrimiento también, y el sufrir por el Evangelio no es algo que debemos de huir, es algo que podemos acercarnos y empezar a trabajar para poder entender el sufrimiento. Entonces, el primer recomendación que Pablo le da a Timoteo para que él empiece a dejar el temor y empiece a caminar con valentía es: únete a los que sufren. Y entonces ahí en la pantalla podemos ver que el antídoto más eficaz para la vergüenza es unirse. ¿Cuántos alguna vez han experimentado eso? Yo me acuerdo bien que hace un poco tiempo fue la boda de mi cuñado, y ustedes han ido a bodas. Yo no sabía que solo esto lo hacían en bodas hispanas, pero de repente se pone el novio y la novia en una silla, los han visto, y los agarran, y de repente los demás hombres empiezan a correr alrededor tratando de tirar al novio. ¿Lo han visto eso alguna vez? Bueno, en esta boda lo hicieron, y me enteré que no en todos lados lo hacen. Entonces yo dije, bueno, esto es algo que yo no sabía. Entonces les voy a explicar mejor. Lo que pasa es que hay un juego donde la novia se tiene que parar en una silla, vienen unas personas y la sostienen arriba, y entonces todas las mujeres que están invitadas se van a formar y se van a poner una detrás de la otra, se agarran de la cintura y corren alrededor del salón, y están haciendo como un poco corriendo con la música. Y entonces la idea es que cuando pasen empiecen a celebrar. No están celebrando, es un baile de celebración. Y entonces pasan por ahí, están pasando como por un arco. Y bueno, con las mujeres no es como tan fuerte, ¿verdad? Pero cuando vienen los hombres, la idea de los hombres es derribar al novio a como dé lugar, porque el novio está en la silla también. Pero parte de la celebración, la idea es derribar al novio a como dé lugar, ¿no? Entonces están corriendo los hombres, y hay unos hombres que están agarrando al novio, ¿verdad? Para que no se caiga.
Y entonces empiezan a hacer esa línea de personas y todos los que pasan tlaquean a los que están ahí, lo están tlaqueando, hasta que llega el punto donde tiran al novio, ¿verdad? Y el novio, bueno, ese es el juego, ¿verdad? Muy, muy salvaje para algunos. Pero estábamos en esa boda y entonces estaban haciendo eso. Y saben que se siente vergüenza correr ahí enfrente de toda la gente como un niño, ¿verdad? Porque uno es un adulto, ¿no? Uno no es un niño y entonces de repente empieza a ver formarse a los hombres y empiezan a correr a la música y uno dice, bueno, esas son cosas de niños, no son cosas de adultos. Pero ¿sabe cuándo se pierde la vergüenza, hermano? Cuando usted se pone en la línea. Cuando usted se agarra del otro y empieza a correr, entonces la vergüenza se olvida y usted se siente como que usted está también parte de. Ahí usted no está viendo, ay, qué ridículo se ven, o qué salvaje se ve eso, sino cuando usted se mete adentro es cuando usted empieza a sentir que usted es parte de, y entonces usted se olvida de la vergüenza. Y eso es lo que le dice a Pablo a Timoteo. Si quieres dejar de sentir vergüenza por el Evangelio, tienes que unirte al sufrimiento. Lo que le dice es, si tú te avergüenzas un tanto por la palabra o por las cadenas que yo estoy sufriendo, tienes que unirte. Eso lo dice el versículo 8. ¿Se acuerdan que lo leíamos en el versículo 8? Entonces la otra cosa que nos enseña es unirse, nos lleva a dejar de pensar en lo que nos podría pasar y nos da valor para predicar la palabra con más de nuevo. Entonces cuando nosotros solamente somos espectadores, hermanos, entonces lo que nosotros estamos haciendo es que solo vemos el dolor, pero nosotros no estamos siendo parte de él. Entonces es como, y esto pasa también, porque yo lo he visto cuando alguien está predicando el Evangelio y uno empieza a ver que lo tratan mal o que se burlan de esa persona, y a veces uno tiene temor y no lo hace. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela también primaria, muy pequeño, no secundaria, cuando estaba en la secundaria como tipo quizás séptimo grado, cuando entré al salón, la primera cosa que nos dijeron, nos sentaron a todos y la primera cosa que preguntaron es, ¿quién aquí es cristiano? Y entonces nadie empezaba a levantar la mano, entonces nadie levantó la mano. Y yo era creyente, pero yo no levanté la mano porque tenía temor de que dijeran, yo soy el único, ¿verdad? Y después preguntó, ¿y quién aquí son católicos? Entonces todos levantaron la mano. Y entonces yo no levanté mi mano, pero yo me quedé también ahí entre el montón, ¿no? Y el tipo que nos hizo esa pregunta dijo, qué bueno, porque aquí no hay ningún cobarde. Y imagínense un niño escuchando eso, que primero te sientes intimidado porque alguien te pida que levantes la mano y después que alguien te diga que eres un cobarde si eres un creyente. Y ¿saben qué? Después de algunos quizá meses me di cuenta que habíamos más de uno, que habíamos más de un creyente ahí. Había hermanos que sus padres, amigos sus padres estaban envueltos en la iglesia y estaban sirviendo en la iglesia, pero que ninguno de nosotros levantó la mano por temor. Y ahora yo me pregunto, si ahora me hacen esa pregunta, yo podría levantar mi mano, yo podría decir, sí, yo soy un creyente, yo sé, yo creo en lo que el Señor ha hecho, porque ¿sabes qué? Porque puedo entender que el sufrimiento de Cristo pagó por mis pecados. Y cuando yo hago memoria y veo a Cristo en la cruz, clavado por ti y por mí, y yo digo, Señor, yo sé que tú eso lo hiciste por mí, yo no podré levantar mi mano y que me llamen cobarde. Le tengo tanto miedo a que se burlen de mí porque les estoy predicando la palabra. Entonces, si nosotros, hermanos, estamos sentados mirando cómo martirizan a los demás, muy posiblemente, hermanos, nosotros necesitamos caminar y empezar a hacerlo también, para que nosotros nos olvidemos del temor. Y eso es lo que dice el último punto. Si usted está solo, si usted es solo un espectador, muy posiblemente no está dentro de la arena. Y digo de la arena porque ustedes ven esta imagen, ¿verdad? Es la imagen de lo que les estaba hablando, de lo que pasaba en los tiempos de Timoteo. Si usted, hermano, está en una parte como aquí, un segundo, ups, lo siento. Ok, ahí está. Si usted está en una parte como esta parte de aquí, y usted está sentado en esa parte de ahí, si usted está sentado en esa parte de ahí, hermano, usted solamente es un espectador. Lo que usted está haciendo es que usted está viendo cómo martirizan a los demás, pero usted no está en la arena. Entonces, pero usted es un creyente también. Y los creyentes estaban en la arena, porque los estaban haciendo sufrir, pero muchos de ellos se estaban escondiendo ahí. La invitación, hermano, es a que si nosotros estamos
si somos creyentes, hermano, que nosotros entendamos que muchas veces, aunque venga el sufrimiento, nosotros tenemos que estar entre los creyentes aquí, donde quizá venían las bestias del campo y donde quizá venían también y los ponían. Ustedes los ven como era increíble lo que pasaba. Los amarraban a un palo y los encendían de los pies y los hacían antorchas humanas. Eso era el sufrimiento que pasaban ellos. Y nosotros, hermanos, solamente se burlan de nosotros, es todo lo que hacen. ¿Podemos soportarlo? Claro que sí, mucho más porque sabemos que la palabra tiene un propósito para nosotros en nuestra vida. Por eso es que el segundo punto del que quiero que hablemos es acerca del... bueno, déjenme leerles esto, que es lo de Timoteo, la parte de Timoteo que tiene que ver con la siguiente parte. Pues Dios nos salvó, que sería 2 de Timoteo 1, 9 al 12. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta el día que le he confiado. La segunda cosa que nosotros podemos hacer para dejar el temor y comenzar a caminar en valor es esto: conoce el propósito que te fue dado. La primera cosa era únete a los que sufren. La segunda cosa es conoce el propósito que te fue dado, porque si vemos en el versículo 9 dice que nosotros fuimos escogidos y llamados a un llamamiento que el mismo Señor nos hizo a nosotros. Nosotros no somos parte de un llamamiento que de repente apareció de la nada. No, nosotros fuimos escogidos. La palabra dice que el Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre, que el Señor nos conoce desde que éramos niños, desde antes de que usted lo conociera a Él ya lo conocía a usted. Y sabe que usted y yo somos escogidos y fuimos llamados para una obra mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros seamos testigos de Él, para que nosotros le traigamos vida eterna a la gente. Imagínense, usted no es como esos señores que andan, que yo me acuerdo que vendían bueno, que venden ollas, por ejemplo. Hay gente que va tocando puerta a puerta y vende ollas. Hay algunos que venden las aspiradoras, gente que toca y que se animan a tocar nuestra puerta y que nos dicen: oye, mira, te traigo este producto, y cosas que no tienen sentido. Pero lo que nosotros estamos diciéndole a la gente, lo que nosotros le decimos a la gente es que pueden tener vida eterna, que pueden tener perdón de pecados, que pueden tener una relación con el Señor. La segunda parte es que también vemos ahí en 2 de Timoteo, es que fuimos llamados para anunciar la destrucción de la muerte y nacer una vida incorruptible. Imagínense, la destrucción de la muerte. Eso es lo que nosotros contamos a la gente, que la gente sea destruida la muerte en sus vidas, que ya no haya más muerte, sino que tengan una vida eterna con el Señor. Y la otra cosa es que el propósito también que nosotros tenemos es por la causa por la cual nosotros sufrimos, es porque nosotros tenemos un propósito, porque fuimos seleccionados, porque fuimos elegidos. Fíjese lo que dice: por este motivo, dice el versículo 12, padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. ¿Verdad? ¿Por qué está padeciendo Pablo? Como leíamos en Juan hace rato. ¿Por qué? ¿Por qué está padeciendo? Porque él está predicándoles un evangelio. Y el padecimiento de Pablo no era algo tan sencillo. Él estaba, como nosotros sabemos, él estaba encarcelado. Estaba encarcelado en una prisión, y no es como las prisiones de ahora, en las que uno dice: oh, pues estoy detrás de una reja y me dan comida 3 veces al día y puedo hacer ejercicio y tienen sus pesas. Ayer el pastor nos hablaba de que podían leer su Biblia. En las cárceles ahora pueden leer su Biblia, pueden tener comunión con otras personas. Algunos tienen televisión, pueden salir al sol, pueden hacer muchas cosas.
Pero sabe que la prisión en la que Pablo estaba era una cosa como esa. Esa es una prisión en el tiempo romano. Si los ven, los metían ahí, en ese cuarto, y cómo los alimentaban, tirándoles comida por ese hoyo negro que usted ve arriba. Arriba había un hoyo donde ellos recibían lo que, aquí arriba recibían ellos lo que les traían, la comida. Muchas veces les daban solamente ahí en esa parte blanca, y usted puede ver que ahí es donde estaba el hueco donde ellos podían recibir su comida o sus cosas que les llevaban, y muchas veces desde ahí se les hablaba, y lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Que de repente alguien se asomaba en la reja y le gritaba, hey, ¿cómo estás? Y a veces lo hacían escondidas y todo eso. Esa era una prisión donde estaba Pablo, y por eso es que le decía a Timoteo, no te avergüences, no tengas miedo de entrar en esos lugares. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio tiene valor suficiente para pasar eso. Entonces, si el Evangelio tiene suficiente valor para que alguien pueda estar en la prisión y sufra la forma que sufrió, ¿por qué nosotros no podemos predicar el Evangelio? La última cosa, la tercera cosa que quiero compartir con ustedes es que que le dice Pablo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. A nosotros se nos ha encomendado tener una palabra que tiene un valor incalculable. Nosotros, como les digo, hablamos palabra para vida eterna, para que la muerte sea quitada. Se nos ha dado la confianza de que usted y yo compartamos esas cosas, hermano. Así de grande es eso. Por eso es que le dice, ¿sabes qué? Guárdalo como algo valioso. No solamente lo uses como algo de que te tengas que avergonzar, porque cuando uno tiene unas joyas bonitas, ¿verdad? Uno tiene unas joyas, cuando uno tiene unos aretes bonitos, bueno, las mujeres, ¿verdad? Yo no. Pero cuando alguien tiene unos aretes bonitos, uno no los esconde, los guarda, porque no los lleva a todos lados, pero cuando los tiene que sacar, los saca. Y no los esconde, quiere que lo vean, y no se pone el pelo así, ¿verdad? Al lado del arete. Se lo recoge, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Imagínense el valor que tiene el Evangelio, hermano. ¿A poco no cree que sea buena idea que nosotros dejemos que alguien vea que nosotros somos creyentes? Y que digan, miren, a mí me entregaron el privilegio de poder compartir palabras para vida eterna. Y poder caminar como quien trae un prendedor en el pecho y se para seguro de lo que está viendo. Timoteo le dice, en el versículo 13, vamos a leer 2 de Timoteo, en el versículo 13 y 14. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. ¿Con qué? Con fe y con amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Pablo le dice a Timoteo, por amor a Cristo, pues pon la fe en Él, puesta la fe en Él. El Espíritu Santo también va a colaborar con nosotros, hermano, para mantener la llama encendida, para no tener temor. Pero también el Espíritu Santo nos va a ayudar para soportar el sufrimiento, para que nosotros podamos soportar cuando alguien a nosotros nos diga algo, nos haga sentir algo. Recuerden que nosotros somos esos corredores que se nos entregó la estafeta y nosotros estamos corriendo con esa estafeta en nuestra mano. Nosotros tenemos que estar seguros de que cuando nosotros corremos con la estafeta, nosotros sabemos que va a implicar esfuerzo el que nosotros la traigamos. El Señor no nada más nos llamó a una vida de alegría, sino que muchas veces nos llamó a poder trabajar. Y muchas veces el sufrimiento no nada más tiene que ver con lo que otros nos hagan, hermano. A veces nosotros tenemos que levantarnos temprano, a veces a orar, y eso también a veces no es algo que a uno le gusta. A veces tenemos que leer la palabra y a veces no es algo que a uno le gusta. A veces uno tiene que dejar de hacer algunas cosas y uno siente como que uno está dejando algo que no debería de dejar de hacer, pero que lo hace por Cristo. Pero nosotros, hermano, cuando nosotros traemos ese batuta del Evangelio, lo que nosotros estamos diciendo es que estamos seguros de que queremos correr esta carrera y entendemos que el Señor nos va a ayudar. Y tenemos que recordar que nosotros hemos sido llamados para vivir una fe que se multiplica. Pablo tenía, como decíamos, una batuta para muchas personas. Él no corrió solo con una, sino que solamente le dio una a Timoteo.
Así nosotros, hermano, tenemos muchas batutas en nuestras manos que tenemos que pasarle a alguien más. Y no nada más a uno, a varios. Tenemos que tener una fe que se multiplica. Entonces, el llamado para el día de hoy, hermano, es a poder vivir esa vida que quizá por algún momento o por alguna situación en nuestra vida hemos evitado sufrir por la palabra. Quizá hemos evitado decir algo en nuestra casa, quizá en nuestro trabajo, quizá con nuestros amigos, con nuestros familiares. No se trata de hacer sentir mal a nadie, tampoco se trata de ir y pelear con nadie. No se trata de ir y regañar a alguien que se arrepientan porque el Señor los va a mandar al infierno. No se trata de eso, pero se trata de compartir que Cristo tiene vida para nosotros y que las cosas buenas se pueden vivir en Cristo. Quiero invitarles a ponerse en pie. Quiero invitar a los hermanos, músicos. Quiero invitarles a ponerse en pie y ya saben, como cada domingo decimos Desde un principio